Bueno, el veganismo para mí es una postura primeramente ética, porque se alinea con mi manera de tratar a los seres vivos y al ambiente del cual formo parte como igual, y no como una figura manipuladora de sus recursos. Los animales no son nuestros para comer, vestir, experimentar, usar como entretenimiento o maltratar de ninguna forma. Este es el eslogan de PETA, por sus siglas en inglés, la Organización de Personas por el Trato Ético de los Animales. En años recientes se ha elevado la tendencia de un concepto que hasta hace un tiempo era desconocido para muchas personas: veganismo. ¿Dejar de comer carne? Parecería una locura para un omnívoro, y el tema puede saltar a discusiones de corte biológico, genético, filosófico o ético. Para un vegano, sin embargo, rechazar una hamburguesa o un trozo de pizza no solo es un estilo de vida, sino que lo considera una filosofía basada en el respeto hacia los animales. El término se originó desde 1944 en Inglaterra y fue acuñado por Donald Watson. Poco a poco, el veganismo ha obtenido más adeptos. De cierto modo, es un movimiento político que no solo se basa en el no consumo de productos de origen animal, sino que además de la alimentación, vela por no usar vestimenta fabricada a partir de animales, no asistir a espectáculos donde se los maltrate e incluso evitar cualquier producto desarrollado a través de la experimentación en otro ser vivo, como es el caso del maquillaje. Cabe decir que un vegano también es alguien que se interesa por el medio ambiente. Entonces, ¿es suficiente querer cambiar los hábitos alimenticios para volverse vegano? ¿O también existe un deseo de mejorar las condiciones del mundo? Yo decidí hacerme vegana hace 2 años y fue... Obviamente ya había conocido a algunos veganos y ya me habían dado sus motivos, y yo también empecé como a investigar más al respecto. Y creo que uno de los motivos más importantes fue cuando me enteré del daño que produce al medio ambiente la producción de carne. O sea, estamos hablando de que el 70% del cultivo de maíz a nivel mundial se destina para alimentar a las vacas. Vacas que producen 130 veces más excrementos que nosotros, y que su excremento también tapa los fluidos de las lluvias. Entonces es una contaminación tremenda, además de todos los gases que esos animales emiten. Y toda la producción alimenticia que se destina a alimentar nada más a una vaca que se va a comer solamente una porción mínima de la población mundial, bueno, me parecía tremendo. Como tanta gente que realmente está padeciendo hambre, y esos alimentos, o por ejemplo, todos esos cultivos que estamos utilizando para alimentar a la vaca, podríamos utilizarlos para alimentar realmente a otros seres vivos que lo necesitan. Una persona omnívora podría afirmar que el ser humano está diseñado para comer carne, que desde el punto de vista evolucionista no desarrolló caninos solo porque sí, o que su cuerpo produce enzimas para procesarla. Incluso podría afirmar que el veganismo se trata de una moda. Pero esa preocupación por comer más sanamente y preparar un mundo mejor sin que otro ser vivo sufra son 2 de las razones por las que comúnmente una persona decide adscribirse al veganismo. Las razones, en ocasiones, resultan más éticas que biológicas, pero eso no quiere decir que una u otra postura sea correcta o incorrecta. El veganismo, sin embargo, apela por una concientización hacia el medio ambiente y por reformas políticas que desencasillen la explotación de la riqueza utilizando seres vivos y su sufrimiento. En el estudio La larga sombra del ganado, de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, se encontró información en torno a los graves perjuicios que la industria de explotación a los animales ocasiona al planeta. La ganadería es responsable de un 70% de la deforestación de la selva amazónica. Es la mayor generadora de gases de efecto invernadero, con un 18%. Es la actividad de mayor consumo de agua mundial, 70%, entre otras muchas externalidades que la convierten en la actividad humana más perjudicial en términos medioambientales. Por otro lado, cada segundo mueren en el mundo aproximadamente 2.000 animales para servir de alimento a toda la especie humana, sin contar los peces. Esto supone unos 345 millones al día y en torno a 60.000 millones anuales. Otro dato importante es que un vegano salva a más de
100 animales al año, al no comerlos. Una alimentación vegana variada debe contener frutas y verduras lo más selectas posibles, y cereales integrales como avena, trigo, maíz y arroz, frutos secos y legumbres como lentejas, garbanzos y frijoles, y también aceites vegetales. Los 8 aminoácidos que aportan las proteínas de las dietas que nosotros necesitamos para estar sanos son los 8 aminoácidos que nuestro cuerpo no puede producir por sí solo y los necesita de alguna fuente exterior. Y esos 8 aminoácidos pueden ser encontrados en alimentos de origen vegetal como legumbres, frutos secos, semillas y no solo en alimentos con carne.